Nos ocupamos de este caso particularmente por algunas noticias que en las próximas horas seguramente vamos a estar compartiendo con ustedes, porque está previsto que para este mediodía los 6 hombres, los 6 varones acusados, o por lo menos en este momento sindicados como presuntos abusadores de esta joven de 20 años que resultó violada, van a declarar a través de videoconferencia ante el juez Marcos Fernández del juzgado número 21. Ya lo hizo la víctima en las últimas horas, trascendió extraoficialmente que claramente resultó afectada por lo que ocurrió y allí comenzó todo un debate, ¿no? El debate de lo que significa un acto de violación en plena calle, de alguna manera manejado impunemente por quienes son los responsables y con la clara responsabilidad de los vecinos que actuaron rápidamente y que impidieron que el acto se siguiera perpetrando. Para analizar este tema estamos con Natalia Girardi, ella es la directora del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Natalia, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, mucho estamos hablando durante estas horas porque para algunos resulta un hecho anecdótico que haya ocurrido en el lugar que ocurrió y a la hora que ocurrió. ¿Cómo lo analizan ustedes y básicamente qué tipo de políticas, si es que podemos hablar de políticas en esta circunstancia, se pueden aplicar para evitar que esto suceda? Creo que es un hecho aberrante y evidente que nadie puede soslayar, ¿no? Creo que el haber sucedido con esta dimensión, esta magnitud en ese lugar a esa hora hace que se haya vuelto absolutamente insoslayable. A nadie deja de conmover una situación así. A partir de ese hecho podemos pensar en la generalidad de los casos que suceden de maneras menos evidentes, menos públicas, menos abiertas, menos impunes, ¿no? O sea, con menos pretensión de impunidad. Y claramente en el tema de violencia, que no es nuevo, que lo que sucede en los últimos años es que está muy alto en la agenda social y periodística y eso ha hecho que tenga más relevancia política también. Claramente lo que sucede es que no es nuevo, pero estamos fallando terriblemente en la prevención y en la superación de las circunstancias que llevan a estas violencias. Frente al hecho individual que ya sucedió, lo que hay que hacer es proteger, reparar, garantizar el acceso a la justicia, proteger a esta mujer, a esta joven en lo que sigue, en el proceso que sigue. O sea, claramente la denuncia la podrá instar, seguirá adelante el proceso, pero la pregunta que siempre le hacemos a las políticas públicas y a las políticas judiciales es ¿en qué condiciones van a acompañar a esta persona en el proceso que se abre luego de que se inicie una denuncia por violencia sexual o por cualquier forma de violencia? Ese es el lugar de las políticas públicas y de la articulación entre el Poder Judicial y los estados, nacional, provincial, municipales, de la Ciudad de Buenos Aires en este caso. Ahora, este es un caso muy extremo, ¿no? Por ese motivo también, porque aparte como ocurrió, la impunidad con la que se manejaron, esa impunidad tiene que ver con algo cultural que con lo que convivimos todos los días. Digo, ¿cuántas microviolencias cotidianas hacen que en un momento explote una situación de este tipo y nos ponga frente a por qué tenemos que soportar calificaciones permanentes de si soy alta petiza, si tengo cola o no, o si tengo busto o no, por qué tenemos que soportar insultos cuando conducimos porque somos mujer, entonces la descalificación permanente porque se supone que si sos mujer manejas mal? Digo, esto sí es cierto que son nuestros compañeros de trabajo, que son nuestros compañeros de la facultad. Digo, esto es un caldo de cultivo para que en un hecho extremo ocurran estas situaciones. Sí, totalmente. Hay una herramienta que usamos mucho desde feminismo, desde las organizaciones y quienes trabajamos en sensibilización y tratamos de promover cambios a través de diferentes estrategias, que es la herramienta del iceberg de las violencias, ¿no? Esa imagen de que hay algunas formas de violencia extremas que están en el vértice del iceberg, que son las más visibles, el femicidio y la violencia sexual, diría que son como las formas de violencia más extremas, más trágicas, pero que están sostenidas y cimentadas en violencias cotidianas que pueden parecer menos extremas, menos graves, pero que son también muy problemáticas porque son las que van cimentando las condiciones para que aquellas otras violencias extremas sucedan. Cuando sucede un femicidio siempre decimos: nadie empieza por matar. Matar no es lo primero que, digamos, perder la vida no es lo primero que le pasa a esa mujer, ¿no? Bueno, cometer un acto de violencia sexual extremo, una violación, no es la primera agresión sexual que probablemente cometieron estas personas o que puede cometer alguien. Entonces, por eso es tan importante mostrar el vínculo que hay entre las conductas cotidianas de machismo, de descalificación, de humillación, de aniquilación de la
de la personalidad de una mujer, de una joven, es tan importante mostrar ese vínculo con la forma en que va escalando y que puede o no, en la mayoría de los casos no llegará a la violencia extrema, pero siempre contribuye a consolidar ese contexto, esa cultura que habilita a algunas personas a ir a esos extremos. Natalia, te iba a preguntar cómo acompañar, pero voy a cambiar el verbo. ¿Cómo revertir estas actitudes? Porque escuchábamos en las últimas horas a familiares de estos 6 varones que se manifestaron a través de distintos medios de comunicación en los que aseguran desconocer totalmente cualquier tipo de actitud machista, violenta, que terminó en esto, en esta violación, ¿no? Y al mismo tiempo, en las últimas horas, trascendió la declaración de una jovencita que hace 5 años fue víctima de violación por uno de estos varones que están en este momento siendo acusados y que no se animó a denunciarlo y no se animó por el qué dirán en su momento, hace 4 años, es decir, que la jovencita debe tener ahora 19, 20 años, la misma edad que la chica abusada. No se animó por el qué dirán, no se animó porque las amigas no le creyeron y dijo que no se animó también porque, bueno, no sabía cómo lo iban a tomar a los demás, porque ella tenía un vínculo de pseudo amistad con su abusador. Es decir, ¿cómo revertimos estas actitudes? Sin duda con educación, ¿no? Y es como... ya parece un cliché, ¿no? Sí o no, claro. A ver, la respuesta es sí. Siempre la respuesta es educación en general y educación sexual integral, que es educación en el respeto, en la consideración, en el cuidado de otras personas y el cuidado propio. Siempre la respuesta incluye la educación sexual integral, pero no se agota allí. También tiene que ver con la sensibilización de una sociedad que se moviliza hoy, que reacciona y acompaña y probablemente, tal vez, espero, deseo que esa jovencita hoy hubiera sentido que sí podía contar con alguien que la acompañara. En la sororidad, en los grupos de mujeres, en las amistades, en las familias en general se encuentra mucho de ese apoyo y acompañamiento. Pero creo que en términos más amplios como sociedad estamos más alertas y más dispuestas y dispuestos a prestar atención a esas cosas, pero no tan generalizadamente. A mí no me sorprende que haya personas de la familia que desconozcan, que se sorprendan, que se espanten con esta verificación y que hayan tal vez hasta ahora no identificado situaciones. Porque estamos en ese proceso de cambio y estamos en ese proceso de transformación de la cultura que está lejísimo de ser parejo. ¿Y qué falta de parte, vos hablabas de las políticas que son necesarias en su aplicación, qué falta como aplicación práctica de esa política para que una mujer, para que una joven pueda acercarse a un lugar, a una comisaría, a un juzgado y decir, yo soy víctima de esta violencia? Bueno, creo que ese es un gran punto en el sentido de que hay mucho del cambio cultural que tenemos, del que somos parte y del que tenemos que ser necesariamente protagonistas. Pero hay una responsabilidad que es del Estado, hay una responsabilidad que es de los Estados en todos los poderes del Estado y en todos los niveles de jerarquía, desde el Estado nacional hasta los estados municipales. Y esas políticas públicas de acompañamiento, de información constante, de acceso a la justicia, de acompañamiento a través de programas sostenidos, difundidos, financiados, monitoreados, transparentes, eso es una enorme deuda. Y lo digo para todos los niveles de gobierno, ¿no? Y las gestiones anteriores y las que sigan. Creo que ahí todavía falta la jerarquización de la política, la transversalización de la política, más allá de las consignas, ¿no? Más allá del convencimiento muy genuino de muchas personas, está claro en actitudes y en verificación de actos concretos dentro de personas con responsabilidad en los estados hoy, que eso no está tan garantizado. Ahora también hay algo que nos pasa, y creo que nos pasa a todas, esto de que vivimos en una sociedad lamentablemente en que la mayoría de las mujeres tenemos miedo, si estamos solas, si volvemos en un taxi o en un remis, si es de noche, si salimos de madrugada muy temprano y está oscuro. Digo, también ocurre que creemos que esta amenaza está presente. Ahora, al mismo tiempo, la mayoría de nosotros no cree que en nuestro entorno haya un violador o un abusador, digo, que sea, como dijo la ministra, nuestro hermano, nuestro marido, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo. Digo, ahí hay algo también, ¿no?, para analizar, para profundizar. Sí, creo que tenemos la confirmación de que hay ciertos temores que no podemos superar, ¿no? Y lo sabemos las más grandes y lamentablemente lo aprenden y lo transmitimos a las más jóvenes. Claro.
y no por generar desigualdades entre nuestros hijos y nuestras hijas, pero hay temores distintos respecto Exacto. de unos y de otras. Temores como madre que tengo distintos sobre lo que será de mi hijo y lo que hará mi hijo y de lo que será de mi hija y hará mi hija, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, es importante mirarnos críticamente hacia adentro. Y esto pasa respecto, salgamos de la violencia sexual que tal vez nos resulta tan horrorosa que es mucho más difícil sentir que puede ser cercana. Pero veámoslo respecto de otras violencias y por eso también es importante mirar los temas en su contexto más amplio. Reflexionar acerca de qué significa erradicar las violencias, transformar la cultura hacia una cultura más igualitaria, implica necesariamente reflexionar internamente y mirarnos críticamente hacia adentro e identificar, aún en nosotras mismas, permisos, claro, formas en que toleramos ciertas cosas, que dejamos pasar ciertas cosas, y ahí entra también el terreno de las percepciones, ¿no? Hay cosas que yo puedo percibir de una manera y otra persona percibe de otra, pero en la medida que construyamos esos cambios solidariamente, en sociedad, con las personas adentro, siendo todas protagonistas, con distintas responsabilidades, pero todas protagonistas de esos cambios, bueno, iremos transitando ese camino. Creo que sin duda es un camino de largo plazo, ¿no? O sea, es una transformación de largo aliento y en el medio hay muchas responsabilidades que ir cumpliendo con más fortaleza. La necesidad de avanzar en este camino y, bueno, alcanzar esa meta de alguna u otra manera es la que también responde en todo caso a lo que en las últimas horas se ha cuestionado mucho, que es la difusión pública, básicamente a través de redes sociales, de los rostros, de los datos filiatorios, de dónde viven estos 6 varones que son acusados como responsables del abuso sexual, de la violación en Palermo. ¿Cómo interpretás eso? Porque hubo voces a favor, voces en contra, y lo cierto es que las 6 caras de estos jóvenes, en algunos casos con sus ojos tapados, a través de, bueno, de un sí, recurso, digamos, fotográfico, aparecieron. Y hay personas que dicen, mujeres y hombres, está bien que se conozca su cara, está bien que se conozca dónde viven, está bien que se conozca su identidad, y otras personas que dicen, bueno, atención porque también hay un tema jurídico, ¿no? La víctima necesita otra cosa. Atendamos también a la víctima, no solamente nuestra descarga de catarsis de bronca en función de lo que pasó. Sí, ahí hay, como vos decís, muchos niveles distintos, ¿no? Una cosa es la investigación judicial y creo que la responsabilidad del Estado, y salió creo que ayer una serie de información de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal, sí, explicando las razones por qué era importante preservar cierta información y ciertas imágenes para no entorpecer la investigación judicial. Entonces es importante garantizar la justicia y para eso hay que tratar de no entorpecer el proceso judicial, que necesariamente tiene que ser mucho más veloz de lo que es habitualmente. Entonces ahí tenemos un primer punto, revisar cómo responde el Poder Judicial frente a estos casos. Y cuando hablamos de reformas judiciales y de la preocupación sobre la justicia, para los casos de violencia los casos de violencia por razones de género, sí, no es la justicia federal la que nos preocupa, es la justicia ordinaria y local, claro, de la nación, con el centro de la Ciudad de Buenos Aires y de cada una de las provincias. Entonces la celeridad para la respuesta, para llevar adelante los procesos y las diligencias es importante. Entonces el preservar los rostros y demás tiene que ver con cuidar ese camino de acceso a la justicia. Pero por otro lado también hay que llamar la atención sobre la sed punitiva, ¿no?, que se alimenta en las redes sociales, digamos, de manera irreflexiva y también despreocupada de sus consecuencias. De verdad, esa es la sociedad que queremos, esa es la forma de reparación que queremos como sociedad, al margen de la que pueda querer o no la víctima en concreto, que no lo sabemos porque se ha preservado adecuadamente, entiendo, su identidad y su privacidad. Pero eso es lo que queremos alimentar como sociedad, una exhibición de los datos filiatorios, del domicilio, una exposición de las familias, o necesitamos fortalecer la respuesta judicial y la protección de esa joven que a lo mejor tampoco quiere para siempre encontrar esos rostros multiplicados a infinito en todas partes. Entonces no se trata de
que ellos tengan su merecido a través de las redes sociales. La respuesta tiene que ser jurídica, judicial y con todo el peso de la ley. No le escapo para nada a esa responsabilidad, pero iría por caminos distintos. Natalia, bueno, el 8 de marzo está muy cerca. El equipo latinoamericano, bueno, hoy estábamos dando cuenta respecto a lo que van a ser las marchas. Con este caso puntual también varias agrupaciones llevarán este reclamo nuevamente a la movilización. ¿Desde el equipo latinoamericano se sumarán? ELA siempre participa de las marchas, participamos en realidad de distintas maneras a través de aportar información, datos, estadísticas, reflexión acerca de estos temas. Sin duda este 8 de marzo el tema de la violencia va a estar nuevamente presente, como lamentablemente no puede dejar de estarlo, pero también es importante pensar la conmemoración del día 8 de marzo en el contexto de políticas más generales para promover la igualdad de género, para resolver problemas de base, ¿no?, de desigualdad que sostienen también los contextos de violencia. Así que sí, estaremos en las calles y en todas partes. Natalia, muchas gracias. A ustedes. Recordamos siempre la línea 144 para la denuncia de casos de violencia.